podemos decir de que se nos esclareció a través de una investigación que se viene realizando con el personal de investigaciones de las distintas comisarías de algunas localidades de nuestro departamento, de una banda que se dedicaba al robo en la zona rural. A fines del año pasado, los primeros días de este año, tuvimos hechos en las localidades de Chilibro, San Antonio Litín, Moncelado de Calante, La Borde y otras localidades que no son de este departamento, pero siempre con la misma modalidad. El último hecho se ocurre el día 4 de enero de este año, donde es perjudicado un vecino rural de la localidad de Ballestero, donde te llevan una significativa suma de dinero en implementos. Estamos hablando de bidones glifosato, el bolsacilo y herramientas. Con estos elementos se trabajó en forma conjunta con todos los titulares de esta dependencia. Tuvo una activa participación el personal de la patrulla rural de aquí del departamento de Unión. Se logra establecer de que quienes cometían los hechos estaría sindicado una sola persona con un grupo que no serían ajenos a nuestro departamento. En el marco de la investigación se logra establecer que estarían en un depósito en la ciudad de Villa María, por lo que trabajando también en forma conjunta con el personal de Villa María, se logra determinar el lugar donde estaban establecidas, se hace un procedimiento en la localidad de Villa María y ahí se logra el secuestro de todos los elementos que se han unido entre todas las comisiones de los delitos que se realizaron en el departamento. Es una cuantiosa suma de dinero y ya tenemos orden de la Fiscalía de nuestra ciudad, el pedido de captura de quien sería el supuesto autor, junto con integrantes de esta banda que se dedicaba al robo en zona rural, y también el secuestro está próximo a llegar aquí al departamento para ser sustituido a sus dueños. ¿Cuántas cosas se han secuestrado? ¿Qué elementos de valor se han secuestrado? ¿Vehículos también? Sí, se han secuestrado un camión y todos los implementos agrícolas que fueron llevando de cada una de las localidades. Estamos hablando de bidones de glifosato, semillas, tanto de soja como de cualquier otro legumbre o agrícolas, bolsas, hilos y algunas herramientas varias, entre tal, podemos decir, desmanizadora, todo lo que hace al trabajo del campo. No sé si lo dijo, comisario, pero las personas en principio que estarían involucradas serían de localidades vecinas, por allí trascendiendo que podrían ser de ballesteros. Son de localidades vecinas, no descartamos ninguna porque entendemos que para estos hechos deben tener contacto en todas las localidades donde se han cometido estos hechos, así que estamos trabajando. Sí, ya tenemos la orden de captura de quien sería el cabecilla de esta banda, y seguimos trabajando para seguir ampliando quiénes serían sus colaboradores. Hablaba usted de una importante suma de dinero, ¿se puede dar a conocer de cuánto sería más o menos? Y de eso lo tenemos que establecer con cada uno de los propietarios de los implementos que fueron sustraídos, ya que vos lo recordás, son hechos cometidos en distintos campos de Chilibro, San Antonio Litín, Moncelado de Calante, La Borde y Ballestero. No descartamos que se hayan cometido otros hechos en las departamentales próximas como Marcos Juárez, Villa María, Regalado.